Y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa que sigue a continuación. Saludos a los amigos y amigas que nos están escuchando a través de WKJB 710 AM en esta ocasión tan especial, y aquellos que nos están viendo a través de nuestra página Jesús Cambió Mi Vida. Que el Señor les bendiga poderosamente. En esta tarde nos sentimos felices de poder estar con ustedes aquí en vivo en la estación radial para compartir otro programa más. En esta tarde nos acompaña, como de costumbre, la profesora Awilda Charneco, quien es la supervisora del Ministerio de Publicaciones del Natural Food Center. Saludos, Pastor Acevedo, saludos, Liliani, a los que nos escuchan a través de la emisora y a también los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Y también está con nosotros la profesora Liliani Román, maestra de Ciencias y Matemáticas a nivel elemental de la Academia Adventista San Sebastián Central. Saludos, Pastor, saludos, Charneco, saludos a los que nos escuchan y a los que nos ven a través de las redes sociales. Muchas bendiciones. Muchas gracias a ambas. Así es que vamos a comenzar en esta tarde escuchando una alabanza del cantante cristiano Moisés Acevedo. Y en esta ocasión vamos a escuchar la melodía o la alabanza Sentado en un Rincón. Muy interesante. Las tormentas que vienen y me quieren llevar. Las tormentas que vienen y me quieren llevar.
ese día y contigo morar. Quiero verlas ese día y contigo morar. Alabado sea el nombre del Señor. Acaban de escuchar a Moisés Acevedo, el cantante cristiano Moisés Acevedo, en la alabanza Sentado en un Rincón. Otra alabanza que la compuso nuestro padre, el señor William Acevedo Vega. Así es que damos la gloria al Señor por eso. En esta tarde vamos a orar para ir al programa de la tarde de Oramos. Amante Padre que estás en los cielos, en esta hora al estudiar tu palabra, suplicamos la dirección del Espíritu Santo. Ilumínanos, danos sabiduría, dirección, para que podamos entenderla. Bendice a nuestros oyentes que están sintonizando a través de WKJB 710 AM y a aquellos que nos están viendo y escuchando a través de nuestra página Jesús cambió mi vida por el internet. En tus manos nos entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta tarde vamos a estudiar el tema número 5. Estamos estudiando el manual de estudio de nuestro programa del Edén perdido al paraíso restaurado, compartiendo con usted el Evangelio eterno. Aquí tenemos el manual. Si a alguno de ustedes le interesa el manual, puede comunicarse a la estación radial WKJB o también puede enviar un mensaje de texto o a través de WhatsApp a través del 787-382-9673 y con gusto le estaremos haciendo llegar el manual. Ya les mencioné que se lo podemos hacer llegar a través del correo postal o también a través del correo electrónico, que es más fácil, y tenemos otros materiales que le podemos incluir en ese envío. Así es que este manual es completamente gratis. Estamos precisamente en este manual estudiando la lección número 5. Vamos a estudiar el día de hoy la lección número 5. Así que vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Claro. El tema para la lección número 5 es el plan de Dios para salvarnos. Y la introducción para esta lección dice: en el estudio pasado vimos cómo el pecado se produjo en este mundo y por supuesto en la naturaleza humana. Hoy estudiaremos la forma en que Dios rescataría a sus hijos perdidos. Veremos el plan de la redención desde los días de Adán hasta los inicios de la iglesia cristiana. Todo se hizo porque Dios nos amó y nos sigue amando, pastor. Así es que es muy interesante lo que acabas de mencionar y leer en la introducción de nuestro manual, y tiene que ver con la lección de la semana pasada, que la semana pasada es ¿por qué no estamos en el paraíso? Bueno, Adán y Eva, ya les mencioné el domingo pasado, que por la desobediencia y por el pecado fueron expulsados, según Génesis capítulo 3, versículos 24 y 25, fueron sacados del huerto del Edén, y la tierra se contaminó con el pecado, hubo una maldición sobre el planeta Tierra, una maldición sobre la serpiente, todo se distorsionó, y entonces estamos viviendo como resultado de esa desobediencia que ocurrió con nuestros primeros padres. Pero Dios tenía un plan para salvarnos de la muerte, ya que de acuerdo al Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, cuando Dios creó a Adán y Eva, en Génesis capítulo 2 le había dicho: de todos los árboles que hay en el huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que coman morirán. Y entonces en Génesis 3:19 el Señor le dice: por cuanto eso hicieron, desobedecieron, polvo son y polvo volverán, al polvo volverán. Así que estaban condenados a la muerte. Pero entonces Dios activa un plan especial, un plan de misericordia para salvarnos. Y es lo que se está predicando o se está viendo durante toda esta semana, la semana que tiene que ver con la pasión de Jesús, muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, conocida como la Semana Mayor. Precisamente hoy es el domingo de resurrección. Así es que tiene que ver con eso, el plan de salvación, en qué consiste, cómo se activó y qué fue lo que ocurrió para que el ser humano pudiera nuevamente recibir lo que perdió. Así que vamos entonces a las preguntas de esta tarde. La primera pregunta, pastor, dice: ¿qué plan tenía Dios provisto en caso de que el hombre cayera? Según 1 de Pedro 1, 18 al 20. Muy bien, según 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20, nos dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino que han sido rescatados, dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo,
la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ordenado, y eso es importante, antes de la fundación del mundo. Así que el plan que Dios tenía reservado era el sacrificio de Cristo. Es decir, el Dios del cielo dejó su trono, dejó la adoración de los ángeles, vino a esta tierra, se hizo carne, entregó su vida para salvarnos, que es lo que estamos viendo durante toda esta semana. Y ya les mencioné, la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, como el Dios del cielo tomó naturaleza humana y permitió que seres que Él creó en esta tierra lo masacraran literalmente. Le escupieron la cara, lo bofetearon, lo arrastraron por el piso, lo golpearon, bueno, lo desfiguraron. Dice Isaías capítulo 52, versículo 14, que no había parecer en su rostro. Fue masacrado. Sin embargo, dice la palabra que como cordero, Isaías 53, 3 en adelante, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Por qué lo hizo? Porque te ama, porque tú eres importante para Él, porque tus hijos son importantes para Él, porque tu familia es importante, porque somos importantes para Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Tú te pareces a Dios, yo me parezco a Dios, por lo tanto, somos propiedad de Dios y no del diablo. Así que ese Dios todopoderoso, que es Dios misericordioso y un Dios lleno de amor, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y como dice 1 Juan 4:8, Dios es amor, que entregó su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el sustituto nuestro no podía ser otra persona, no podía ser otro ser, no podían ser los ángeles del cielo, sino el Dios todopoderoso que se hizo carne. Así es que Pedro habla entonces y dice que somos rescatados. ¿Rescatados de qué? De la muerte física, no, porque en cualquier momento cualquiera de nosotros puede ir al descanso, puede morir, y mucha gente está muriendo todos los días. No es de esta muerte. Fuimos rescatados de la muerte eterna, que es la completa separación entre Dios y el hombre. ¿Y cómo fuimos rescatados? Bueno, Pedro nos dice que fuimos rescatados, 1 Pedro 1:19, con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, porque sin derramamiento de pecado, derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, dice la Escritura. Así que Cristo nos ha dado nuevamente libertad, Cristo nos ha dado nuevamente vida. Pastor, para abordar un poquito más con relación a esa temática que llevas hasta ahora, la pregunta número 2 dice, ¿conocieron Adán y Eva la promesa de rescatarnos del pecado? Según Génesis 3:15. Génesis capítulo 3, versículo 15 nos dice allí, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Claro que sí. Inmediatamente cuando Adán y Eva pecan, ya les mencioné la semana pasada que fueron sacados, fueron expulsados del jardín del Edén, no había otra forma. Pero antes de eso, el Señor le hizo la promesa y les dijo, va a venir un libertador, va a venir un ser que va a pagar el precio que ustedes tienen que pagar, que es la muerte eterna. Obviamente no se van a escapar de la muerte física, pero de la muerte eterna sí. Por eso Jesús le dijo a Marta, Marta, en Juan capítulo 11, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, ni la muerte nos puede detener, porque el que cree en Jesús tiene la garantía de la vida eterna. Así es que hay una promesa ahí que Jesús le hace, y es de una simiente, que va a llegar un ser a través de la simiente. Y va a haber también una guerra, porque habla de que esta te va a herir en el calcañar, va a herir a la simiente que vendrá en el calcañar, pero también dice que el que va a venir va a herir entonces a la serpiente en la cabeza. Y eso es interesante, lo vamos a explicar en las próximas preguntas. Siguiendo la línea del versículo anterior, la próxima pregunta es, ¿quién es esa simiente que sería herida por Satanás y qué heriría en la cabeza a Satanás? Según Gálatas 3:16. Gálatas 3:16, nos dice allí Gálatas, vamos aquí a Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como de muchos, sino como de uno. Y entonces dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa es la simiente. Cristo, el que habría de venir. Gálatas 4:4 también nos dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho, nacido de mujer, súbdito a la ley. Así que la simiente que habría de venir para devolvernos lo que el diablo nos robó es Cristo.
Y Cristo vino. Por eso esta semana, como ya les mencioné, en todo Puerto Rico y en otras partes del mundo se celebra la Semana Mayor, recordando los eventos de la cruz, de la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente es bonito, es importante, es necesario recordarlo, sino que es importante vivirlo, creerlo y vivirlo, aceptar a ese Cristo todopoderoso que dejó el cielo, dejó la adoración de los ángeles, vino a esta tierra a entregar su vida por ti. Y gracias a Él tenemos gozo y alegría, que gracias a Jesús podemos tener la seguridad de la salvación y la vida eterna. Así que Cristo es la simiente, nos dice Gálatas. Entonces, pastor, ¿de qué forma Satanás hirió a Cristo y al mismo tiempo recibió la herida en la cabeza? Según Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15, nos dice allí: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. Y no solamente eso, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a la servidumbre. Así que a través de su muerte, Cristo destruye al que tenía el imperio de la muerte. ¿Por qué Satanás tenía el imperio de la muerte? Bueno, porque Satanás engañó a Adán y Eva, o ellos se dejaron engañar, entró el pecado y entró la muerte, y él tomó el control y dijo: esto es mío. Y es lo que está haciendo por ahí. Satanás está haciendo daño a cada ser humano que se encuentra en el camino. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, está matando, destruyendo, enfermedades, desastres naturales, todo lo que se llame maldad, destrucción, y todo lo que vemos en Puerto Rico y en el mundo, de calamidades que están ocurriendo, son productos del pecado. Y Satanás es el padre, es el que originó la maldad y el pecado en el cielo y en la tierra. Así es que Cristo vino para entonces deshacer, para destruir a través de su muerte, y lo vamos a ver con más detalle más adelante, al que tenía el imperio de la muerte. Así que la muerte, en otras palabras, la muerte ya no tiene potestad sobre ti, que me estás escuchando, que me estás viendo. Ahora tenemos vida en Cristo, porque en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 12, 11 y 12, nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, porque en Él está la vida. Es decir, Cristo nos ha dado vida, pero yo estoy hablando de la vida eterna, no de la muerte física, porque la muerte en cualquier momento, si Cristo no viene antes, que Cristo vendrá pronto, pero si no viene antes, vamos al descanso, porque eso es lo que pasa con todos los seres humanos que estamos en este planeta Tierra. Pero no importa si morimos, como dijo Job. Job dijo: aunque mi cuerpo se vuelva polvo ahí en la tierra y se desaparezca, estos dos ojos verán a Dios. Estaba hablando Job de la resurrección, del que tiene el imperio de la vida, que es Cristo. Cristo es el que gobierna, es el que dirige. A través de Cristo podemos recibir hoy, sin lugar a dudas, vida eterna en Jesús. Amén. La siguiente pregunta dice: ¿a quién, pastor, pertenece el dominio de este mundo después de la muerte de Cristo? Según Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿A quién pertenece el dominio de este mundo? Vamos a buscar a Mateo por aquí. Mateo 28, 18. Miren lo que dice Jesús allí. Jesús había resucitado, ya había muerto, había resucitado, y entonces se encontró, ¿verdad?, con sus discípulos, y allí en el Monte de los Olivos, según el versículo 16, Jesús le dijo, en el versículo 18, toda potestad, es decir, todo dominio, todo derecho legal me ha sido devuelto, me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo allí a sus discípulos? ¿Qué fue lo que Jesús recobró? ¿Qué fue lo que Jesús había perdido? Que realmente no lo había perdido porque es el dueño de todo, y es el creador, pero técnicamente, vamos a decir así, ¿qué es lo que Él recobra? Él recobra lo que el hombre perdió cuando pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, Él recobra lo que tú y yo hemos perdido. Eso es lo que Él recobra. Dice Lucas capítulo 4, versículo 6. Yo no lo voy a buscar, lo voy a citar. Lucas 4, 6 nos dice que cuando Jesús estaba en la tierra, que fue tentado por el diablo lo llevó a un monte muy alto, un monte que está allí frente a Jericó, y allí le mostró todos los reinos del mundo. Y allí el diablo le dijo a Jesús: toda esta potestad
Le mostró todos los reinos del mundo y dijo, toda esta potestad, es la misma palabra que se utiliza en Mateo 28, 18. La misma palabra griega que Jesús utiliza allí, en Mateo 28, 18, es la misma que Satanás utilizó en Lucas 4, 6. Toda esta potestad, está diciendo el diablo en aquel momento, es mía, y a quien yo quiero se la doy. ¿Ve? Satanás está diciendo, el dominio de esta tierra, por derecho legal, aunque sea mentira, pero él decía eso, por derecho legal me pertenece. Y a quien yo quiera, le dijo Jesús, yo se la doy. Todo esto te voy a dar a ti, si postrado me adorares. Y el Señor le dijo, mira, mi hijo, vete de aquí. ¿Cómo tú me vas a pedir adoración? A pedirle a una criatura adoración al Creador. Vete. Y Satanás se fue y lo dejó por un tiempo, porque después siguió molestando hasta el final. Así es que, ¿qué es lo que recobra Jesús? Pues Jesús recobra el derecho que perdió Adán. Porque con su muerte y resurrección, Jesús se convierte en el segundo Adán, pagó el precio y entonces ya no estamos condenados a muerte. Ahora tenemos libertad en Cristo y ahora ya el diablo no nos representa más. Porque el diablo representaba el planeta Tierra, ya lo hemos presentado aquí en domingos anteriores, en Job capítulo 1 y capítulo 2, donde dice que fueron a presentarse los hijos de Dios en una reunión en el cielo y llegó también Satanás. Y el Señor le dice, ¿qué tú haces aquí? ¿Dónde vienes? No, yo vengo de la Tierra, yo presento el planeta Tierra. Porque ya Adán me dio ese dominio a mí cuando pecó, cuando se entregó a mí a través de la desobediencia, que no te obedeció a ti, me obedeció a mí. Y entonces él tomó el control. Pero ahora Cristo con su muerte pagó el precio y ahora Cristo nos representa en el cielo, ya no es el diablo. Ya el diablo no puede subir a acusarnos ni a levantar casos en contra nuestra en el cielo. Ahora tú y yo, tú que me estás escuchando y que me estás viendo, tenemos acceso directo al cielo. Nos podemos conectar directamente con el Dios del cielo a través de la oración. Y no tiene que ser únicamente en un templo, en su casa, en el carro, en la escuela, en el trabajo, donde usted esté. Simplemente usted eleva su mente, su corazón al Dios del cielo y el Señor lo recibe, lo escucha, lo atiende. El salmista David lo dijo en Salmos 41 al 3. El salmista David dijo, pacientemente esperé a Jehová y Él me escuchó. Y no solamente me escuchó, Él me sacó del lodo de la desesperación y colocó mis pies sobre la roca y colocó en mi boca un cántico nuevo de alabanza. Así que la potestad que recobra el Señor es el derecho de la tierra nuevamente, que el diablo se robó, y de representarnos en el cielo. Amén. Cuando Jesús recuperó el dominio de este mundo, ¿qué pasó con la entrada de Satanás al cielo? ¿Y cuánto tiempo le queda a Satanás para hacer esas fechorías, pastor? Según Apocalipsis 12, del 10 al 12. En Apocalipsis 12, del 10 al 12, nos habla allí que el acusador, Satanás, ha sido echado fuera, el que nos acusaba de día y de noche, y dice que está enojado, en el versículo 12, porque sabe que le queda poco tiempo. Pero ¿qué fue lo que aconteció? Bueno, cuando Jesús resucita, Satanás es sacado, como les dije, finalmente del cielo. Porque cuando se reveló en el cielo, antes de que el hombre pecara, dice Apocalipsis 12, hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lidiaban, versículo 7, pues fueron expulsados del cielo. Pero nuevamente él recobró la entrada al cielo cuando Adán pecó, porque representaba el planeta Tierra. Pero cuando Jesús muere y resucita, Satanás pierde definitivamente la entrada al cielo, porque ahora Cristo nos representa, que fue lo que dije anteriormente. Por eso es que Lucas, capítulo 10, versículo 18 nos dice, yo veía a Satanás que caía como un rayo del cielo a la tierra. Ahí fue expulsado definitivamente. Ya Satanás no nos representa en el cielo, ahora nos representa Cristo, el Dios que vive, el Dios que reina por los siglos de los siglos. Vamos a la pregunta número 8. Dice así, ¿desde qué momento Jesús nos garantiza vida eterna? Según Juan 5:24. ¿Desde qué momento Jesús nos garantiza esa vida eterna que Adán y Eva perdió, pero que a través de Cristo la recobramos? Bueno, es importante porque dice el versículo 24, de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree en mi palabra y cree en el que vino a esta tierra, que es Cristo, solamente con eso, el que está escuchando en esta hora, que está dispuesto a creer, porque usted escucha
se convence a través del poder del Espíritu Santo, pero tiene que creer. Y cuando usted cree, usted se entrega, usted confía, usted obedece, usted le sirve al Dios Todopoderoso, pero lo hace por amor. Y el que recibe esa palabra, que la escucha, la recibe y la cree, dice aquí el versículo 24, tiene vida eterna. Amén. Ahí no dice, tendrá vida eterna. Eso es importante. Porque dice, tiene vida eterna. ¿Cuándo? Cuando escuchas la palabra de Dios, cuando la crees, cuando la recibes. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. La alabanza para el Dios del cielo. Amén. Seres humanos condenados a la miseria, a la destrucción, a la ruina total, hoy en Cristo recibimos salvación y vida eterna. Miren, esta vida que nos ha tocado vivir es pasajera, todos lo sabemos. Si los cielos no se abren y Cristo viene antes, que yo creo que vendrá pronto, pues iremos al descanso. Pero Pablo le dijo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con él a los que durmieron en Jesús. Así que los muertos en Cristo, todos los que han muerto en Cristo y los que morirán antes que Él venga, se levantarán transformados. Y los que estemos vivos, dice 1 Corintios 15, 51 en adelante, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. ¿Qué debemos hacer si queremos conservar la salvación que Jesús nos da al momento de creer en Él y aceptarlo como nuestro Salvador? 1 Corintios 15, 1 y 2. 1 Corintios 15, 1 y 2 nos dice que debemos perseverar en sus caminos. Amén. Una vez te entregues al Señor, persevera, cree en Él, confía en Él. Hay poder en Jesús. Y la última pregunta nos dice lo siguiente. ¿Qué llamado nos hace Jesús a través de su palabra según Mateo 11, 28 al 30? Que vengamos a Él. Amén. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay reposo, hay descanso en Jesús. Amén. Solamente tienes que acercarte a Él en esta tarde y dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida. No importa la situación que estás pasando, los problemas que tengas, o que puedas tener con tus hijos, con tus seres queridos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con el que sea, o lo que sea, no importa la situación en que te encuentres. Hay vida en Cristo Jesús y Jesús te está llamando. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Gracias por sintonizar su programa Del Edén Perdido al Paraíso Restaurado. Para peticiones de oración o si desea más información de cómo obtener este manual de estudio completamente gratis, puede comunicarse enviando un mensaje de texto o por WhatsApp al número 787-382-9673. Con gusto le atenderemos y no olvide sintonizarnos el próximo domingo a la 1:30 de la tarde. Que el Señor le bendiga poderosamente.